Si la tangente θ es igual a 4 3 negativos y θ está en el cuadrante 2, queremos determinar el valor de cada función trigonométrica. Para hacer esto, queremos que lleguemos al triángulo de referencia para el ángulo θ. Y dado que θ está en el cuadrante 2 con este cuadrante aquí, sigamos y supongamos que este es el lado terminal del ángulo θ. Lo que significa que el ángulo entre este lado y el eje X o este ángulo aquí sería nuestro ángulo de referencia. O llamar a θ sub r. Y luego podemos formar el triángulo de referencia dibujando un segmento desde el lado terminal que es perpendicular al eje X como este. Entonces ahora tenemos nuestro ángulo de referencia y nuestro triángulo de referencia. Y dado que la tangente θ es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, y se nos dice que la tangente θ es igual a 4 3 negativos, esto nos ayudará a etiquetar el 2 patas para un triángulo de referencia. Pero tenga en cuenta que estamos en el segundo cuadrante donde la coordenada X es negativa y la coordenada Y es positiva. Entonces, mientras que la tangente θ es igual a la razón de la longitud del lado opuesto al lado adyacente, también es igual a Y dividido por X si tenemos un punto en el lado terminal del ángulo. Lo que significa que si la tangente θ es igual a 4 3 rds negativo si estamos en el segundo cuadrante, el lado opuesto es positivo 4 porque Y es positivo y el lado adyacente sería negativo 3. Porque X es negativo en el segundo cuadrante. Y ahora, antes de encontrar los valores de la función trigonométrica, necesitamos encontrar la longitud de la hipotenusa, que siempre será positiva. Deberíamos reconocer esto como un triángulo rectángulo 3 4 5 pero, en caso de que no lo hagamos, podemos usar el teorema de Pitágoras para determinar la longitud de la hipotenusa. Entonces etiquetamos este r, tendríamos r al cuadrado es igual a 3 al cuadrado negativo más 4 al cuadrado. Entonces tenemos r al cuadrado es igual a 9 más 16, r al cuadrado es igual a 25. Raíz cuadrada en ambos lados y nuevamente sabemos que r tiene que ser positivo, por lo que r es igual a 5. Esta es toda la información que necesitamos para encontrar estos valores de función trigonométrica. Entonces seno θ es igual a la razón del lado opuesto de la hipotenusa de 4 dividido por 5. Entonces tenemos 4 5. Coseno θ es igual a la proporción del lado adyacente a la hipotenusa. Entonces tendríamos 3 negativos divididos entre 5 o 3 5/5 negativos. Ahora hay dos formas de encontrar secant θ, ya que secant θ es igual al recíproco de coseno θ, y coseno θ es igual a 3 5/5 negativos. Secant θ debe ser negativo 5 3 rds. Usando nuestro triángulo de referencia tendríamos la relación de la hipotenusa con el lado adyacente que es negativa 5 3. Y hay dos maneras de encontrar cosecante θ, ya que cosecante θ es el recíproco de seno θ, y seno θ es igual a 4 5, y luego cosecante θ es igual a 5 4. Usando nuestro triángulo tendríamos la razón de la hipotenusa al lado opuesto nuevamente 5 4 ths. Y luego, finalmente, para θ cotangente, y luego para una θ cotangente, ya que θ cotangente es igual al recíproco de tangente θ, y se nos da tangente θ igual a 4 3 negativos. Sabemos que θ cotangente debe ser igual a 3 4/4 negativos. Usando el triángulo tendríamos la relación del lado adyacente al lado opuesto o 3 4 ths negativos. Entonces, cuando hacemos este tipo de problemas, es importante que prestemos mucha atención al cuadrante en el que nos encontramos porque afecta el signo de las patas de los triángulos de referencia. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. _20051 a 4 Baedf